Gracias por acompañarnos en 13 Noticias. Hoy en Análisis 13 Electoral, don Walter Hernández Juárez es el invitado de este jueves en Análisis 13 Electoral. Pero antes de saludar a don Walter, vamos a conocer un poco de su perfil profesional. Walter Rubén Hernández Juárez, de 66 años, es el candidato a la presidencia por el partido Justicia Social Costarricense. Esta organización política fue fundada en el 2018. Su profesión es abogado y su experiencia se ha desarrollado a nivel nacional e internacional. En el 2004, Hernández fue elegido y reelegido presidente del Consejo Latinoamericano del CELA. Fue embajador extraordinario en Venezuela y en Costa Rica fue viceministro de Justicia y Gracia en el 2002. También fue delegado de Costa Rica ante foros de la ONU, la OEA y organismos internacionales especializados en 1980. Actualmente se dedica a la dirección de carrera universitaria de Derecho y a la docencia. La seguridad social como pilar de equidad y cohesión nacional es parte de los principios que identifican a Walter Hernández. Bueno, como lo veíamos en esa pequeña biografía, don Walter Hernández es el candidato por la presidencia del Partido Justicia Social Costarricense. Ahora sí, buenas tardes, don Walter, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por estar aquí, un placer. No, gracias a usted, don Walter. Usted fue ministro de Justicia y Gracia, que en ese momento, en el 2012, así se llamaba, viceministro, también ministro interino, sí. Pero también fue representante de la ONU y fue embajador de Venezuela. No, embajador en Venezuela. En Venezuela, correcto. Usted dice, yo soy un candidato y una persona que escucha a la gente, don Walter. Yo escucho a la gente, precisamente hemos estado desde que iniciamos el movimiento organizando mesas de trabajo con los diferentes sectores del país y así escuchamos lo que la gente nos dice, dialogamos con ellos y tratamos inclusive de establecer acuerdos y hasta hemos firmado compromisos para cuando estemos en el gobierno, porque nuestra campaña es una campaña de todos, este es un movimiento y como todos somos costarricenses, las soluciones las tenemos que encontrar entre todos los costarricenses. Este es un candidato que no tiene las soluciones para todo porque nadie las tiene. Conozco los problemas, pero las soluciones las vamos a encontrar entre todos juntos y las vamos a lograr entre todos juntos. Don Walter, usted en el 2024, su partido Justicia Social Costarricense ganó un alcalde que fue una alcaldesa en Guásimo, que recientemente renunció a la militancia de su partido para darle la adhesión al rodriguismo. Ajá, en efecto, sí, ha ocurrido como le ha ocurrido a otros partidos políticos. No conozco personalmente a la señora que ejerce la alcaldía y básicamente nosotros en ese momento estábamos en conversaciones con la alta dirigencia del partido para tratar de sumar el movimiento que me trajo a mí a esta posición, que es un conjunto grande de organizaciones sociales y de costarricenses que me pidieron volver a la política y participar para la presidencia. Y en ese diálogo fue que tomamos contacto con doña Carmen Quesada, presidenta del partido, y establecimos ya la relación que ha terminado conmigo como candidato a la presidencia. Los motivos personales de esa señora los desconozco, pero sí he visto como una constante en varios alcaldes que han renunciado, traicionando sus principios o los valores que los llevaron a ser parte de un movimiento, para cobijarse con un movimiento que como tal no tiene un partido político en una línea política definida, pero supongo que ellos creen o consideran que bajo esa sombrilla van a poder seguir manteniendo un continuismo, porque ni siquiera es continuidad, un continuismo. Don Walter, otra de las afirmaciones o de las frases que usted dice es: no hay opción entre una dictadura y la democracia. Usted como embajador de Costa Rica en Venezuela, ¿qué opinión le merece eso con todo el contexto de una u otra forma que se está viviendo no solo en Venezuela, sino en Nicaragua, en otros países? Para no citar nombres específicos.
Vea, no solamente lo digo por el hecho de haber vivido, de haber sido embajador en Venezuela, es que mi padre fue diplomático, yo terminé la escuela primaria, hice el secundario y inicié mis estudios universitarios en Argentina. Estuve en una democracia, dictadura, vuelta a la democracia y luego la dictadura de los 7 años en Argentina con miles de desaparecidos. Y le puedo decir que viví y sufrí lo que es una dictadura militar. Luego, como diplomático, me tocó ver el paso de una democracia en Venezuela a la consolidación por medio del uso y abuso de la ley y de la Constitución de Venezuela convertirse en una dictadura como la que tenemos hoy en día con Nicolás Maduro. Entonces yo soy consciente de que no solamente por la fuerza de las armas se logra una dictadura, sino que la constante en los últimos años en América Latina ha sido que se manipula la política, se manipula la ley, se manipulan los parlamentos, se cambia la Constitución y se termina asfixiando a los pueblos. Nosotros en Costa Rica no podemos permitir eso. De tal manera que ese es uno de los motivos por el que también la gente que me rodea y que me acompaña y este servidor nos hemos involucrado en esta campaña política. Queremos salvar lo mejor de nuestro país y que en el año 2045 sigamos viviendo una dictadura, sigamos viviendo una democracia, no una dictadura, una democracia que además valga la pena de ser vivida. Don Rubén, don Walter. No, Walter Rubén, no se preocupe, Walter Rubén, sí. Don Walter, otra de las frases que usted dice, usted como abogado constitucionalista, dice, parece mentira, pero hasta el Ministerio Público es un actor en la campaña nacional que tenemos. Como abogado constitucionalista, ¿qué opinión le merece el papel que está jugando el Ministerio Público en los últimos años? Y no solo eso, sino también su labor, la labor que realiza. Bueno, mire, el Ministerio Público yo soy consciente de que trabaja con las uñas. Soy consciente de que le han quitado muchísimo apoyo económico, material. El tema de la ley de empleo público ha venido a afectar muchísimo la función en el Poder Judicial. Creo que además se dieron circunstancias foráneas que no tendrían que haber afectado la política del país, pero se desenvolvieron de tal manera los acontecimientos históricos y sociales que hicieron que el Ministerio Público tuviera que tomar algunas decisiones e interponer una serie de acciones que, se guste o no nos guste, terminaron afectando el panorama político, como fue la solicitud de levantamiento de la inmunidad del presidente de la República. En unas elecciones o en otros periodos o anteriormente no había ocurrido eso. Por eso fue mi comentario de que no había pasado en los últimos 40, 50 años que el Ministerio Público tuviera una actuación o fuera un actor en la política nacional, pero lo fue. No fue a propósito, no fue intención de ellos, pero las circunstancias contribuyeron y eso afectó la realidad política nacional del momento. Igual que está pasando ahora con la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones de levantamiento de la inmunidad también del señor presidente. Don Walter, usted seguimos en la línea de usted como abogado constitucionalista, en algún tiempo de su historia como abogado, ¿ha visto a la policía incluida o completamente metida en la política? Bueno, mire, de alguna manera siempre hay alguna intromisión en la política de los actores de gobierno. Lo que ocurre es que en esta oportunidad, en este gobierno, ha sido demasiado notoria y ha habido muchas presiones y ciertas jefaturas han perdido su norte, en mi opinión, y no han sabido entender que cuando uno jura un cargo en el gobierno, uno jura por la constitución política o por los sagrados evangelios, pero no jura por la cédula de identidad ni del presidente ni del ministro de turno. Así que la lealtad de uno no es con el presidente ni con el ministro. La lealtad de uno, lo primero que debe ser es siempre con la Constitución. Y en eso yo creo que algunos jefes policiales se han equivocado e incluso algunos ministros también. ¿Y en el caso de la Policía Judicial? En el caso de la Policía Judicial trabajan con las uñas, realmente hacen un trabajo meritorio. Yo no tengo ninguna queja del organismo de investigación judicial, más bien respeto y admiro, es una de las mejores policías judiciales del mundo. Lo que pasa es que aquí no lo queremos reconocer, en Casa de Herrero cuchillo de palo decimos. Don Walter, hablemos un poco sobre las propuestas que usted trae para su candidatura como presidente a la República. ¿Cómo planea abordar la polarización política de Costa Rica y fomentar ese diálogo constructivo entre los
los diferentes sectores del país? Bueno, precisamente usted lo acaba de decir en su pregunta, vamos a fomentar el diálogo. La esencia de la democracia es precisamente la confianza en las virtudes del diálogo. Nosotros necesitamos que los diferentes actores políticos busquemos cómo enfocar los diferentes problemas que tiene el país. Porque usted y yo podemos decir todos los problemas que tiene el país, pero ni usted ni yo tenemos todas las soluciones. Las soluciones están precisamente ahí, en el diálogo, en el debate, en la unión de los diferentes actores de la política costarricense. Y eso quiere decir no solamente los partidos políticos, eso quiere decir también los otros poderes, las organizaciones y las entidades autónomas y también los actores sociales, cooperativas, sindicatos, cámaras empresariales, incluso las iglesias que hay en el país. Todos debemos encontrar la forma de dialogar, de tender puentes de plata para encontrar las soluciones. Hay que buscar lo que nos une. Una vez que encontramos algo que nos une, vamos a trabajar sobre eso, porque lo que los desune ya lo conocemos de memoria. Así es. Don Walter, ¿qué medidas concretas propone para fortalecer esa democracia que siempre ha existido en nuestro país y la paz? Porque somos un país que pregona y se alerta, ya no le dije la palabra, pero se alerta que es un país democrático, un país libre, independiente. ¿Cómo garantizaría usted esa? Bueno, lo primero es que desde nuestro gobierno va a haber un respeto irrestricto a la ley, a la Constitución. Segundo, vamos a tener un diálogo permanente con todos los actores sociales y políticos. Tercero, vamos a atender los gravísimos problemas que tenemos en seguridad ciudadana que están afectando el estilo de vida que tiene el país. Vamos a atender la emergencia en materia educativa y la emergencia en materia social, que es sumamente grave. Necesitamos seguridad social, necesitamos seguridad ciudadana y necesitamos educación. Tenemos planes diseñados de emergencia para los primeros 100 días, para el primer año y el segundo año, y tenemos planes para negociar, conversar y terminar de implementar junto con los demás actores políticos y sociales políticas públicas pensadas al año 2045. O sea, por ejemplo, en educación, aparte de atender el problema educativo gravísimo que vamos a involucrar al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Deporte, vamos a involucrar al INA, vamos a preparar planes y programas de políticas públicas en materia de educación para tener en el año 2045 un joven, una joven o un joven costarricense se va a graduar del secundario, pero va a ser bilingüe, va a tener conocimientos de política financiera, va a conocer la historia de su país, va a tener valores, va a haber recibido una matemática que le ayude con el pensamiento lógico, va a poder atender los problemas de su sexualidad porque va a recibir clases de educación sexual desde la más tierna edad. Nosotros necesitamos un perfil diferente de ciudadano donde rescatemos lo mejor del pasado e involucremos lo mejor del futuro, nuevas tecnologías, inteligencia artificial, etcétera. Don Walter, en 13 Noticias, análisis electoral, análisis 3 electoral, tenemos la participación de la ciudadanía para que ellos conozcan sus propuestas, pero también le hagan preguntas. Claro. Tenemos a nuestro compañero Eric Jarquín desde San José, que nos trae completamente en vivo una consulta para usted. Adelante, Eric. Buenas noches, don Walter. Mire, nos agarró la lluvia en el centro de San José y tuvimos que venirnos a refugiar a un puestito de verduras aquí de don Alejandro, quien tiene una consulta que hacerle. Adelante, don Alejandro, ¿qué me le pregunta usted a don Walter? ¿Cómo resolvería el problema de trabajo al señor presidente? Para los trabajadores y para los adultos mayores que venden en la calle, que la municipalidad no los moleste, porque no podemos trabajar, con 82 no lo mantenemos y podemos luchar en que sea un poquito. ¿Cómo resolvería el gobierno, hablando con el alcalde, él, poniendo de su parte? Y ahí tal vez tiene fuentes de trabajo y en la vivienda también, que casi nadie tiene vivienda, todo el mundo alquila. Muchas gracias, don Alejandro. Don Walter, una consulta de parte de un adulto mayor que está trabajando aquí en un puestito de verduras. Bueno, mire, nosotros tenemos diseñado un proyecto que es atender precisamente a los adultos mayores, igual que se atiende a la niñez con los centros de cuidado. Queremos hacer centros de cuidado para adultos mayores que funcionen las 24 horas, porque uno de los mayores problemas que tiene la persona adulta mayor es el sentimiento de abandono y soledad.
durante todo el día, aún viviendo con una familia, pasan el día solos. Entonces, es necesario aprovechar eso. Vamos a aprovechar además su experiencia, su conocimiento, para impulsar un proyecto que permita financiamiento tipo pymes y mini pymes para adultos mayores que quieran ser emprendedores. Y vamos a promover en las empresas con estímulos fiscales para que contraten personas adultas mayores que tienen una experiencia que no tienen los jóvenes y tienen ciertos conocimientos que ya no se adquieren en cualquier lugar. Con respecto al empleo propiamente dicho, pretendemos negociar con la Caja Costarricense del Seguro Social para bajar el monto de lo que pagan los patronos con respecto a cada trabajador, de tal manera que eso estimule la creación de nuevos empleos al tener que pagar mucho menos cargas sociales. ¿Por qué? Porque las cargas sociales que realmente ocupa la Caja son invalidez, vejez y muerte y enfermedad y maternidad. El resto son ítems que se cobran pero que van destinadas a otras instituciones que pueden financiarse de manera diferente en el presupuesto nacional. Eso va a permitir que el patrono pueda generar más empleos. Además, vamos a introducir dentro del modelo que estamos buscando en educación que el INA dé cursos especiales en todo el país, incluso utilizando la tecnología, virtuales, para mejorar las condiciones, para darle nuevas habilidades blandas a la población de todas las edades, pero en particular a las personas de la tercera edad. Y por supuesto, en el tema específico de los controles y permisos, le tocará al gobierno negociar, dialogar y establecer un diálogo fluido con las diferentes municipalidades para atender esos problemas. Don Walter, vamos a regresar con el compañero Eric Jarquín, quien se encuentra con otro costarricense que le quiere hacer una consulta. Adelante, Eric. Don Walter, ahora tenemos una consulta de parte de doña Rosa, que quiere hacerle una consulta. Don Walter, ¿usted confía en el Señor para llegar a ser presidente? Que eso es lo más primordial. Pues sí, bueno, yo soy creyente. Una pregunta que tiene que ver con la espiritualidad, la religión que profesa. Pregunta de parte de doña Rosa. Bueno, muchísimas gracias. Como le digo, yo soy creyente, yo creo en Dios. Y por supuesto que toda mi vida me he encomendado a Dios y además soy devoto de la Virgen de los Ángeles. Lo heredé de mi padre y de mi madre. Y respeto todas las religiones y también respeto a las personas que son ateas o gnósticas. Pero básicamente creo que los valores cristianos son importantísimos, están plasmados incluso en parte de nuestra legislación. Cuando se introdujo el capítulo de garantías sociales en 1943, así específicamente lo pidió Monseñor Sanabria. Y creo que esa es una de las cosas que siempre nos ha estimulado. Los costarricenses tenemos que entender, eso sí, que la religión es un tema del fuero interno, la política es del fuero externo. Pero yo sí creo en Dios. Perfecto, don Walter. Vamos a ir a un corte comercial. A nuestros televidentes no se vayan, quédese con nosotros porque después de esta pausa venimos con más de las propuestas de don Walter Hernández. Gracias por acompañarnos en Análisis 3 Electoral. Hoy nos acompaña el candidato a la presidencia del Partido Justicia Social Costarricense, don Walter Hernández. Don Walter, usted como viceministro de Justicia en el 2002, ¿qué opinión le merece la construcción de la cárcel Caco? Y un poco también si se habría que trabajar también en la modificación de las leyes de nuestro país. Vea, la llamada megacárcel que se está proyectando creo que es un gravísimo error. Va en contra de todas las normas de derechos humanos, en contra de lo que es el tema administrativo y en contra de la seguridad que debe imperar dentro de los centros penales cerrados. Creo que sí es necesario tener más espacios carcelarios, pero distribuirlos de manera totalmente diferente y no concentrar inclusive a la población más peligrosa en un solo lugar, porque si algún día tiene un incidente, usted no va a tener que atender a 200 personas en un ámbito, va a tener a 5.000 personas que atender en un ámbito y sinceramente ni siquiera la fuerza pública tiene suficiente capacidad para hacerle frente a una situación de ese tipo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí es imprescindible revisar los temas legales, concretamente lo que corresponden al modelo penitenciario, porque en muchísimas áreas, dado el nivel totalmente diferente de peligrosidad que tenemos hoy en día con respecto a la hora en que se hicieron las leyes, es necesario adecuarlos, siempre dentro del marco de respetar la Constitución y respetar los derechos humanos. Y eso en nuestro plan de gobierno va incluida una negociación muy fuerte
con los actores políticos en la Asamblea Legislativa, con el Poder Judicial, para poder presentar en conjunto los proyectos de tal manera que salgan de la manera más rápida posible ya aprobados y publicados en la Gaceta para hacerlos efectivos. Don Walter, acá en Análisis 13 también todos los días anunciamos el candidato que nos va a acompañar en Análisis 13 electoral, y las personas pueden dejar sus consultas en la página de Facebook de 13 Noticias. Entonces ya está nuestra compañera Ana Lucía Zamora, quien nos va a comentar un poquito sobre cómo se han movido esas redes sociales. Adelante, Ana Lucía. Saludos, Helen, y también le doy la bienvenida a don Walter a este espacio que es dedicado a los usuarios de Facebook para que hagan sus preguntas. Así que prestemos mucha atención. Vamos a ver en pantalla la primera y dice así: Marco Millape pregunta, ¿cómo ayudará a los pequeños y medianos emprendedores del país? También consulta, ¿cómo mejoraría la crisis educativa anunciada por el Estado de la Nación? Muchas gracias a Marco por su consulta. Vamos a continuar con la siguiente, porque es de Manuel Calderón, y nos dice, este es un comentario para don Walter, lo mejor en los candidatos a presidente. Muchas gracias a Manuel también por su comentario en las redes sociales de 13 Noticias. Seguimos con el tercer comentario para don Walter, de Luis Alejandro Campos. Le consulta, ¿cuáles son las propuestas para reducir la deuda pública? Agradecemos también a Luis Alejandro por dejarnos su consulta, y a cada uno de los costarricenses que están en estas redes sociales, que escriben sus comentarios, y les recordamos que de lunes a viernes vamos a estar haciendo estas publicaciones diarias con el invitado de las 6 de la tarde de Análisis 13 Electoral. Helen. Gracias, Ana Lucía. Bueno, don Walter. Ahí están las consultas también. Con respecto al tema de los emprendedores, nosotros hemos considerado seriamente que tenemos que establecer una negociación muy fuerte con la Junta Directiva de la Caja, precisamente para que cuando una persona está iniciando un emprendimiento no tenga que cubrir la totalidad de lo que normalmente debe cubrir una persona con la Caja y también con otras instituciones, porque mucha gente está tratando de abrir un emprendimiento, no lo ha abierto y ya está debiendo plata en la Caja, en la municipalidad, necesita permisos especiales, Ministerio de Salud, etcétera, patentes. Nosotros buscamos negociar o renegociar con los diferentes actores que tienen que ver con el tema para poder apoyar los emprendimientos, y que luego de cierto tiempo, a medida que van avanzando y van progresando y desarrollando su emprendimiento, empiecen ya a cumplir cada vez más hasta llegar al 100% de las obligaciones normales. Pero les damos un compás de espera para que puedan realmente producir. Segundo, en el tema de emprendimientos queremos facilitar con las instituciones bancarias, tanto las estatales como las privadas, un trato especial para los emprendedores. Inclusive pretendemos desarrollar un sector de crédito para la población más joven, 18 años en adelante, que no tienen récord crediticio, que no tienen récord bancario, que no tienen garantías, pero que tienen buenas ideas. Entonces, dentro de límites razonables, vamos a confiar en nuestros jóvenes para darles crédito y que desarrollen sus emprendimientos. Y lo mismo vamos a hacer con las personas de la tercera edad. Vamos a confiar en nuestros ancianos. También queremos tomar la base de todas esas personas que no están cotizando porque no pueden pagar el mínimo que establece la Caja, sino que vamos a buscar la forma de que la Caja cobre sumas mucho más razonables a personas que no pueden pagar 28.000, 30.000 colones, que es el mínimo, porque eso es el arroz y los frijoles de todo el mes. De tal manera que esas personas puedan realmente pagar lo que puedan pagar, tener seguro, ir cotizando, y cuando usted tiene una base tan amplia, porque hablamos de 1 millón de personas que no están cotizando, vamos a tener recursos para atender todo lo que es primera y segunda atención en materia, por ejemplo, hospitalaria. Don Walter, en materia de seguridad, un tema que le importa muchísimo a los costarricenses, a nivel de todo el país están pendientes del tema de seguridad. Usted, como abogado constitucionalista, ¿qué propuestas concretas trae para poder mejorar
de una u otra forma esa percepción que tiene la población en materia de seguridad? Es más que una percepción, es una realidad. Nosotros estamos teniendo alrededor de 900 homicidios en promedio en los últimos 3 años y tenemos gravísimos problemas de narcotráfico, etcétera, crimen organizado. Lo primero que vamos a hacer es un decreto donde se le ordena al ministro de Hacienda de que gire los recursos que se han limitado para el organismo de investigación judicial, para la fuerza pública y para proyectos sociales. Hay un montón de dinero retenido que por mandato de ley le corresponde a esas instituciones y que lo vamos a girar de manera inmediata. Segundo, vamos a tomar la fuerza pública y vamos a desplegar los equipos y los hombres y mujeres que tenemos en este momento de manera diferente en el terreno, porque sé que muchos candidatos dicen vamos a poner 4.000 policías nuevos, 2.000 patrullas nuevas, eso requiere por lo menos 3 años. Nosotros tenemos que atender el problema de manera inmediata. Entonces, los recursos que ya hay los vamos a implementar de manera diferente en el terreno. Hacer algo parecido a lo que fueron los megaoperativos, solo que de manera más específica en zonas de narcomenudeo, atender junto con fuerzas de tareas con el OIJ, la Judicatura y el Ministerio Público, problemas específicos en las llamadas zonas rojas o calientes, utilización de tecnología, que para eso sí podemos variar el presupuesto de manera inmediata con presupuesto extraordinario, con la utilización de tecnología de punta como son los drones nocturnos. Y vamos, por supuesto, a atender a través de el poner en funcionamiento el Consejo de Seguridad y el Consejo de Educación un desarrollo continuo a lo largo del tiempo para que a mediano y largo plazo tengamos una política y políticas públicas de seguridad totalmente diferentes, que nos lleven al año 2045, como le dije antes, a vivir una paz y una democracia que valgan la pena ser vividas. Claro, don Walter, y no precisamente la situación de violencia que enfrenta el país es un hecho que no nos podemos tapar el sol con un dedo, y me refiero a la percepción en el sentido de que se devuelva un poco ya la paz y ese sentimiento de tranquilidad que pues actualmente no goza la población. Don Walter, ya para finalizar, porque el tiempo nos gana, a todos los candidatos le he dado 30 segundos para que se dirija a la población, a los costarricenses y principalmente a nuestros televidentes. Muchísimas gracias. Costarricenses, este candidato le está pidiendo el voto no solo para mí, le estoy pidiendo para un equipo de gente preparado, organizado, y le estoy pidiendo el voto para usted mismo, porque nosotros venimos a trabajar escuchándolos a ustedes, trabajando con ustedes, buscando soluciones con todos ustedes, porque nosotros somos un partido y un movimiento que escucha al pueblo y somos el pueblo, porque Costa Rica somos todos y todos, como somos costarricenses, los vamos a oír y vamos a solucionar los problemas en conjunto. Muchísimas gracias. Bueno, era parte de las propuestas del candidato a la presidencia del Partido Social, Justicia Social Costarricense, don Walter Hernández. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Análisis 13 Electoral, y a nuestros televidentes no se vayan, quédense con nosotros porque después de esta pausa venimos con más de 13 Noticias.